Esta diapositiva ha sido elaborada por la doctora Hipólito, que también no nos acompaña ya en esta rotación. La finalidad es que logren conocer acerca de las generalidades y definición del examen físico, un poquito de la historia, de la técnica y, bueno, las maniobras que más se utilizan, que de forma general o a grosso modo van a ser la inspección, palpación, percusión y auscultación. Ahora, como ya les he señalado, la historia clínica va a constar de dos partes. Una parte va a ser el interrogatorio o anamnesis que vamos a comenzar a desarrollar en la práctica el día de hoy, y la otra parte va a ser el examen físico. En historia clínica completa, estos deben estar siempre unidos. Mediante la anamnesis buscamos los síntomas y mediante el examen físico buscamos los signos. Y esos signos deben consignarse si es que están presentes o si es que están ausentes, siempre y cuando ayuden al diagnóstico o ayuden a descartar lo que se está sospechando que tenga el paciente. Ahora, como generalidad, el examen físico no viene a ser otra cosa que la exploración del paciente, pero para que esta exploración sea exitosa es necesario que haya una buena comunicación, tanto por parte del médico como por parte del paciente. Y la comunicación no solamente es el lenguaje, sino también es el lenguaje extraverbal. Entonces depende mucho de la actitud que tengamos hacia el paciente. Y en esta actitud cabe señalar que no debemos de estar apurados, no debemos estar distraídos, debemos de prestar la máxima atención al paciente, de tal manera que logremos establecer una relación armónica y de tal manera que exista la confianza necesaria para que nuestro paciente coopere con el examen físico. Es necesario que siempre se le indique lo que se le va a hacer. Por ejemplo, señor, vamos a explorar su rodilla. Por favor, desvístase. Siempre hay que cuidar el pudor del paciente. Se dice que un niño no puede ser examinado si no están sus padres. Igual, una mujer, lo adecuado es que que se examine si es que es menor de edad o si es que es una mujer joven con su acompañante, con la finalidad de respetar el pudor del paciente y respetar también las medidas de aislamiento bacteriológico, o ahora que estamos en pandemia, utilizar todas las medidas necesarias para evitar la contaminación. No discriminar al paciente y siempre mostrar bastante confidencialidad y respeto hacia el examen que se va a realizar. Para el examen físico vamos a utilizar los sentidos. Y también en algunos momentos podemos utilizar algunos instrumentos como el estetoscopio, el esfigmonómetro, el termómetro, etc. El examen físico históricamente se da en el paciente inclusive desde los tiempos de Hipócrates, ¿no? Hasta 500 años antes de Cristo. Ya se ha descrito que se llevaban a cabo los procesos de inspección y palpación. Posteriormente ya se introdujo en el siglo XVIII la percusión, inicialmente para reconocer la cantidad de líquido que había en los toneles de vino, y posteriormente ya se comenzó a aplicar la auscultación en los enfermos en el siglo XIX y se hacía una auscultación directa aplicando la oreja en el cuerpo del paciente. Ya en el año 1819 se desarrolló el primer estetoscopio y en el año 1828 se comenzó a utilizar la percusión indirecta mediante un plexímetro, que era inicialmente un instrumento de metal. La finalidad del examen físico es dar respuesta a los signos que tiene el paciente en base a los síntomas que éste presenta. ¿Y dónde lo podemos realizar? En una variedad de lugares, no necesariamente puede ser en un ambiente hospitalario. Uno puede hacer un examen físico en un domicilio o inclusive en la calle o inclusive en medios de transporte si es que se trata de alguna emergencia. Si bien es cierto, la anamnesis nos va a dar los síntomas, el examen físico va a tener como objetivo buscar esos signos, si están presentes o si es que más bien están ausentes en relación a la sospecha de diagnóstico que tengamos. Como ya les he señalado, van a haber 4 maniobras básicas en el examen físico. Estas van a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Existen diferentes técnicas para realizar el examen físico. Generalmente debe haber un orden y ese orden suele ser céfalo-caudal. Solemos empezar a explorar desde la cabeza hasta los pies. En otros sistemas de salud pueden utilizarlo también por sectores.
Y lo ideal es que estemos siempre frente al paciente, de espaldas a la luz, para lograr obtener la luz dirigida hacia el paciente. Y si es que somos diestros, debemos estar al lado derecho del paciente. Y si somos zurdos, generalmente se examina del lado izquierdo. Con respecto a la primera maniobra, que viene a ser la inspección no va a comenzar desde que decimos ya inspección, examen físico. Recuerden que la inspección comienza desde la ectoscopía, es decir, desde el primer momento en que nos ponemos en contacto con el paciente. La inspección puede ser estática o dinámica. Estática quiere decir cuando el paciente se encuentra sin movimiento, y dinámica que comienza desde la marcha. Como ya hablamos al inicio, en la ectoscopía vamos a hablar acerca del aspecto general que tiene nuestro paciente, de su edad aparente, de su aparente estado de gravedad, de la actitud, de su entorno, de cómo se desenvuelve, de cómo se comunica, del acompañante, si es que está acompañado o no. Es la primera impresión que tenemos del paciente. Entonces, generalmente en el examen físico vamos a tratar de observar los aspectos más específicos. Y como ya se ha señalado, es importante para que se lleve a cabo una buena inspección el ambiente, el paciente y el médico. Con respecto al paciente, lo ideal es utilizar la luz natural y, de lo contrario, utilizar una luz de preferencia blanca. La inspección general va a considerar el enfermo en su totalidad, y la inspección segmentaria considera solamente una parte del cuerpo. Como ya les señalé, puede ser estático o dinámica. Dinámica nos referimos a cuando existe movimiento, y lo ideal es lograr la desnudez de la zona que queremos examinar. Para ello es conveniente examinar por secciones o ir descubriendo por secciones determinadas partes que vamos a ir examinando. La segunda maniobra que se va a utilizar, todas las zonas pasan por inspección. Con respecto a la palpación viene a ser una capacidad sensoroperceptiva de las manos. La palpación nos va a dar una serie de características, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la consistencia, si es que presenta una masa, y si es que esta masa está presente, debemos determinar una serie de características, como por ejemplo el tamaño, la forma, si es que está superficial, si es que está profunda, si es que se adhiere o no planos profundos, si se puede delimitar, si es que hay dolor en la palpación o no. La temperatura también, ¿no? Entonces, ¿cómo palpamos? La forma de palpar va a depender mucho de la técnica que uno tenga. Es importante calentar siempre nuestras manos para no tocarlo con las manos frías en caso de que estemos en ambientes de temperaturas frías. Cuando queremos evaluar la temperatura, lo que solemos usar es el dorso de la mano o la palma de la mano. También la palpación nos va a permitir encontrar vibraciones, y para eso podemos utilizar la palma de la mano o el borde cubital de las manos. Con respecto a las masas, para ello vamos a utilizar los dedos. ¿Y qué vamos a buscar en la masa? Como ya les señalé, vamos a buscar su forma, su consistencia, si es blanda, si es dura, si se delimita bien o está mal delimitada, si está superficial o está profunda, si cuando palpamos hay más dolor o no, si es que es una masa única o si es que cuando palpamos más bien determinamos que son varias masas pequeñas que están fusionadas y pareciera al inicio que son una sola masa única. Es importante que también tengamos en cuenta que podemos palpar cavidades naturales, como por ejemplo el tacto rectal o vaginal. Cuando palpamos estas cavidades, el nombre o la terminología que se usa es tacto. Así hablamos de tacto rectal, tacto vaginal, tacto prostático, y obviamente para realizarlos tenemos que utilizar guantes, de preferencia estériles, ¿no? Actualmente y siempre tienen que tener en cuenta que cuando van a palpar un paciente es muy importante lavarse las manos antes y después del examen de cada paciente. Para ello es necesario que se cuente con los elementos necesarios como jabón, un lavador, que generalmente, bueno, al menos en los consultorios donde yo trabajo,
Felizmente nuestro consultorio sí tiene un lavador o un baño para lavarse las manos antes y después de examinar a cada paciente. Ahora con esto del coronavirus lo que se está implementando es el uso de alcohol gel, pero cuando por ejemplo ustedes roten en pediatría, siempre que vayan a tocar a un niño es necesario y obligatorio lavarse las manos antes y después. ¿Por qué? Porque las manos van a permitir la transmisión de infecciones. El uso de guantes también es necesario. Actualmente también se utilizan delantales en el caso de que haya mucha posibilidad de contaminar. Y bueno, la mascarilla, que si bien es cierto no forma parte de esta como es la palpación, sí se está utilizando diariamente en los ambientes hospitalarios. Muchas veces la palpación también nos va a permitir determinar si es que una zona está inflamada o no. Para ello nos basamos en la temperatura. Y también si es que son alteraciones neoplásicas, como por ejemplo la piel puede tener un aspecto y se va a palpar más rugosa como si fuera una cáscara de naranja. Con respecto a la percusión, deben de tener en cuenta que hay dos formas de percutir. Hablamos de percusión directa y percusión indirecta. Directa cuando no hay nada que se interponga entre el dedo que percute y la piel del paciente, e indirecta cuando hay algo que se interpone entre el dedo percutor y la piel del paciente. Ahora, ¿qué buscamos en la percusión? Buscamos que se generen sonidos, que generalmente son audibles. Estos sonidos van a tener diferente intensidad, diferente frecuencia, duración, timbre. Con respecto a la percusión lo que nos va a permitir es distinguir si los tejidos que están debajo del área que percutimos son sólidos o son más bien, o presentan más bien aire. Generalmente lo que llega a alcanzar la percusión es una penetración de 5 a 7 centímetros, pero esto va a ser variable. En personas que son más gordas o tienen un panículo adiposo muy grueso, es más difícil de lograr la percusión. Y las zonas que solemos percutir van a ser el tórax y el abdomen, aunque por ejemplo también se percuten los senos frontales o senos maxilares, que lo evaluaremos cuando lleguemos a la parte de cabeza. Entonces es importante comparar ambos sectores cuando son homólogos, por ejemplo un lado del tórax y el otro lado, o un lado del abdomen, el lado derecho del abdomen con el lado izquierdo. Muchas veces también con la percusión podemos producir ruido, podemos producir dolor, y en otras ocasiones también con la percusión podemos sentir vibraciones, como por ejemplo cuando queremos utilizar la búsqueda de onda positiva en el abdomen. Entonces, dentro de los tipos de ruido que vamos a encontrar, vamos a tener el ruido sonoro, que es aquel que se utiliza cuando percutimos un tórax sobre pulmón normal. El hipersonoro, que es aquel que se encuentra, por ejemplo, cuando percutimos neumotoras o pulmones enfisematosos. El ruido timpánico, que es muy similar a un tambor, y ese se encuentra cuando existe neumotoras a tensión o cuando el estómago se encuentra lleno de gases. Y el ruido mate es aquel ruido opaco que se encuentra cuando percutimos estructuras macizas, como por ejemplo el hígado, o como por ejemplo los propios músculos. Una variable del ruido mate viene a ser la matidez hídrica, que viene a ser un ruido más seco. Aquí tenemos ejemplos de percusión directa. Como les he dicho, la percusión directa es aquella en la cual no hay nada que se interponga entre el dedo que percute o el puño que percute en este caso, que es la maniobra de puño percusión, y la piel del paciente. Entonces, cuando el golpe se aplica directamente sobre la superficie que se examina, hablamos de una percusión directa. ¿Cómo deben ser estos golpes? Estos golpes deben ser breves, deben ser precisos, deben hacerse con la punta de los dedos, o en este caso de la maniobra de puño percusión se hace con el puño en total, ¿no? ¿Y qué evaluamos? Evaluamos la sonoridad. Y muchas veces también buscamos dolor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la maniobra de puño percusión, si es que hay dolor cuando hacemos ese golpe, que debe ser firme y uno solo nada más, y no debe ser tan fuerte,
evaluamos si es que hay dolor y sospechamos si es que estuviera presente de un proceso de pielonefritis. Esta es la forma de percutir indirecta. Esa percusión indirecta es la que es más usada. Generalmente se utiliza más en el tórax. ¿Y dónde colocamos nuestro dedo? Pues aquel dedo que se apoya o el dedo plexímetro se va a colocar en los espacios intercostales, no sobre las costillas, pero sí en los espacios intercostales. Y el otro dedo es el que va a producir el movimiento, ¿no? El movimiento. Entonces, con la punta del dedo, viene a ser el dedo percutor, se van a hacer golpes que van a ser cortos y 2 o 3 veces con el movimiento de la muñeca. Y se debe de evaluar un lado y también evaluar el lado contralateral con la finalidad de lograr comparar. También se puede percutir el abdomen. Cuando hay un abdomen agudo, por ejemplo, la percusión puede producir un dolor difuso. También podemos percutir el área del hipocondrio derecho en busca de matidez para evaluar el tamaño del hígado. Normalmente el hígado debería llegar hasta el reborde costal inferior, pero si se mantiene esa matidez por debajo, podemos sospechar de que exista presencia de una hepatomegalia. La última maniobra que se utiliza es la maniobra de auscultación. La auscultación lo que nos permite es escuchar ruidos que pueden provenir del intestino o pueden provenir del pulmón o pueden provenir del corazón o diversas arterias. La auscultación también puede ser directa o indirecta. Directa es cuando colocamos directamente la oreja sobre la zona que queremos auscultar, e indirecta va a ser cuando utilizamos estetoscopios. Y estos estetoscopios pueden ser de diferentes formas. Hay estetoscopios, por ejemplo, que son monoauriculares, como los que se usan en ginecobstetricia, y hay estetoscopios que son los más comunes que usamos nosotros, que son los biauriculares. Entonces, estos van a ser los auriculares. Lo ideal es que estos estén dirigidos según la forma que tiene nuestro conducto auditivo, es decir, deben ir hacia adelante, nunca hacia atrás, porque si van hacia atrás no van a escuchar nada. Va a tener otra zona que va a ser el diafragma y la campana. Ahora, vamos a tener esta campana, va a transmitir sobre todo los sonidos bajos, ¿no? Los solemos utilizar para, por ejemplo, los ruidos de arterias, como la arteria braquial. Y va a existir una válvula en esta zona que va a permitir girar el movimiento según lo que vamos a usar, que es campana o diafragma. El diafragma, por otro lado, va a permitir utilizar los sonidos de tono alto y la campana los sonidos de tono bajo. Y finalmente va a haber otra zona que vienen a ser estos tubos de gomoplásticos que dependiendo, el tamaño va a variar mucho dependiendo del tipo de estetoscopio que compren. Por lo general pueden medir hasta 30 centímetros de largo, pero por ejemplo en los pediátricos o en los que usan los cardiólogos a veces son más pequeños. Ahora, ¿qué van a auscultar? Pues el tórax se puede auscultar, y en busca de qué, de la presencia del murmullo vesicular o de ruidos normales que deben entrar desde la tráquea hacia los bronquios durante la inspiración, pero también pueden haber otros ruidos como por ejemplo los roncos en caso de bronquitis, los sibilantes en caso de asma bronquial, los estertores crepitantes en caso de neumonías. ¿Qué otra cosa podemos auscultar? Podemos auscultar el corazón, donde los ruidos cardíacos van a ser producidos por el cierre y apertura de las válvulas. Podemos auscultar también soplos cardíacos, que se van a deber a flujos turbulentos, pero también estos flujos turbulentos se pueden presentar, un ratito, estoy grabando, me olvidé si estoy grabando. Sí, los estoy grabando. Perdón. Sí, está grabando, doctora. Ya. Entonces, también podemos auscultar soplos, y estos soplos no solamente se pueden escuchar en el corazón, sino también se pueden escuchar en arterias.
Y también se pueden encontrar cuando hay fístulas, ¿no? En pacientes que tienen enfermedades renales crónicas que se dializan y se les crean fístulas, también se pueden escuchar soplos. ¿Y qué otra cosa podemos auscultar? Podemos auscultar los ruidos del abdomen, ¿no? El peristaltismo intestinal. No todo se ausculta, por ejemplo, las articulaciones no se auscultan. Cuando conmigo van a desarrollar el segmento de locomotor, ¿no? Y en locomotor, básicamente lo que utilizamos es inspección, palpación, en algunos casos quizás percusión, pero auscultación no. Tienen que saber que la auscultación la van a desarrollar cuando lleven respiratorio, cuando lleven cardiovascular, cuando lleven gastrointestinal. Y podrían ir ensayando desde ahora, porque lo que estamos haciendo es solamente dar generalidades del examen físico. Bueno, esa es la bibliografía que utilizó la doctora. Todas sus clases están colgadas. ¿Tienen alguna duda al respecto con esta presentación? Todas sus clases están colgadas. Ustedes tienen que revisarlas antes de la clase. Las clases que siguen son clases pequeñas hasta que lleguen al segmento que tengo a cargo yo, que son cabeza, cuello y sistema locomotor, que es el más amplio. Al final el examen práctico va a ser evaluando sistema locomotor y a cada uno de ustedes se les va a asignar un área determinada para que le examinen y realicen todo lo que incluye el examen físico, que en ese caso sería inspección, palpación y de repente percusión si es necesario. Pero eso ya lo veremos más adelante y en el transcurso de la rotación. Entonces, lo que queda pendiente ahora es su clase práctica, que con Nelia hemos quedado que va a ser a las 5 de la tarde. Voy a generar también una tarea que es donde ustedes van a colgar las historias clínicas que han desarrollado. ¿Ya? Uno de ustedes al azar va a ser de paciente y el resto todos vamos a ser los examinadores, ¿ya? O los que realicen el interrogatorio para obtener la información. Doctora, una consulta. Dime. Eso que me dice de colgar las clínicas es hacer, porque yo entendí que, o sea, que usted nos iba a decir, ya, tú eres paciente, tú eres médico, y entonces se iniciaba una conversación así médico-paciente como estábamos hablando actualmente. Ajá, sí, así va a ser. Así va a ser, pero se supone que el que es paciente va a ser elegido al azar y el resto tiene que estar elaborando la historia según lo que nos vaya indicando el paciente, aunque porque todos la hemos hecho porque igual va a ser al azar y no sabemos quién va a ser. Pero al final los encargados de colgar van a ser también al azar, porque si no, no van a estar atentos a la recolección de información. Ah, ya. Entonces, ¿ya? O sea, en el momento se va a hacer. Claro, sí, porque depende de quién sea el paciente. Obviamente el paciente ya la va a tener hecha, ¿no? Va a ser más fácil para él. ¿Ya? O sea, la van a colgar. Entiendo. Después de que llevemos a cabo la práctica, no antes. ¿Ya? ¿Está bien? Ah, ya entendí, doctora. Muchas gracias. Ya, entonces, si todo va bien, a las 5 de la tarde nos conectamos nuevamente para hacer su